Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro COVID-19, Nuestra Guerra. Ante todo, quería extender mi sincero agradecimiento a la Real Academia Nacional de Medicina por acogernos en esta magnífica sede, a los ponentes que nos acompañan hoy, a Antonio San José, al doctor Jesús Millán y al autor del libro, Alipio Gutiérrez, que presentaré un poco más adelante. A todas las personas que con sus testimonios han participado al relato de esta obra y también a todas las personas que han impulsado el proyecto, muy especialmente al periodista Luis Sinde, director del programa Fórmula Salud de Onda Madrid, al director de nuestra fundación, José Antonio Sacristán, y a Manolo Guzmán por su liderazgo de este importante proyecto. Y finalmente a todos los asistentes que nos siguen el día de hoy por streaming. Bienvenidos a todos. ¿Por qué la Fundación Lili ha decidido apoyar esta obra? Pues desde la formación y la creación de la Fundación Lili desde hace 20 años, nos hemos fijado 3 líneas de actuación que han sido constantes a través del tiempo: la ciencia, la medicina y el humanismo. Y estos 3 elementos pues han constituido la esencia de esta crisis y de esta pandemia que estamos viviendo. Por un lado, la ciencia, con el despliegue de recursos que hemos visto a través de los últimos meses y de talento humano que han dejado su piel básicamente para que avance la investigación, que entendamos un poco mejor el coronavirus y la enfermedad que está generando, y que como milagro y como ojalá estamos empezando a ver con las noticias que empiezan a darse desde hace un par de semanas, están permitiendo que por fin veamos algunos avances tanto en el dominio de las vacunas como de los tratamientos y los posibles avances que nos permitirán salir de esta crisis. En segundo lugar, la medicina, y cómo no se puede hablar de todos los profesionales sanitarios que también se han dejado la piel de manera increíble durante estos meses para apoyar a los pacientes y ayudarnos a salir lo mejor que se pueda de esta crisis. Y finalmente, el humanismo. El humanismo que probablemente es una de las partes más resaltables y de la cual se va a hablar mucho en este libro, porque es una parte que destaca la importancia de practicar una medicina centrada en el paciente, una medicina en la cual podamos entender que más allá de las cifras y de todo el despliegue de números epidemiológicos que se han comunicado día a día a través de la pandemia, hay personas, cada una con sus características personales, sus preferencias, sus valores, y como se hablará un poco más a continuación, permiten básicamente poder practicar una medicina no solamente con el cerebro, pero también con el corazón, como nos ha enseñado William Osler. Estos 3 elementos son básicamente muy reunidos en esta pandemia y son las razones principales que nos han empujado a básicamente apoyar esta obra. Obviamente hemos vivido tiempos muy duros y siguen siendo tiempos muy duros. Será importante cuando salgamos de esto de poder mirar hacia atrás y básicamente sacar aprendizajes. Importante porque sabemos que esto no será la última pandemia. Vendrán desafortunadamente otras, pero porque también es en tiempos como estos que nos debemos como sociedad de mirar un poco hacia atrás y decir cómo vamos a redefinir el futuro, qué tipo de modelo societal vamos a necesitar, cómo vamos a integrar las nuevas tecnologías, qué acercamiento vamos a tener a todo el problema de la desinformación, de los modelos productivos, y cómo vamos a integrar también todo el mundo virtual y la telemedicina, y varias otras preguntas que se han presentado a nosotros a lo largo de estos meses. Y es precisamente este libro que nos puede ayudar a avanzar en esta reflexión. El libro básicamente nos va a permitir abrir los ojos en 2 temas fundamentales. Primero, nos van a presentar imágenes, tanto en el sentido figurativo como real, porque contiene historias y relatos como también imágenes del mismo autor que nos permitirán ver
nuevamente, más allá de las cifras de la pandemia y de la epidemiología, historias humanas, historias de pacientes, historias de todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermería, psicólogos, gerentes, y la manera en la cual han vivido esta misma pandemia. Entonces, eso es la primera enseñanza y las primeras imágenes que vamos a encontrar en este libro. Y por otro lado, vamos a encontrar una reflexión muy precisa sobre el periodismo, del buen periodismo, el periodismo que nos permite indagar para encontrar la verdad, porque finalmente es el deber del periodismo de poder informar una sociedad sin paternalismo, mostrando las imágenes tales como están y buscando la verdad de la misma manera en la cual la ciencia nos permite avanzar buscando la verdad. Y nadie mejor para hacer esto que el autor, que Alipio Gutiérrez, que siempre ha apostado por un periodismo de excelencia, por una información sanitaria rigurosa, por la verdad y por la ética. Todas estas valores esenciales en tiempos universales, pero aún más en tiempos de pandemia. Así que, sin más, quisiera poder introducir a Antonio San José, que presentará primero la obra desde la perspectiva del periodismo. Antonio es periodista y partner de CREAB, profesional con una de las más prestigiosas y exitosas trayectorias en el mundo de la comunicación, desempeñando cargos relevantes en tele, en radio, en prensa y en el mundo de las relaciones institucionales de las empresas. Ha sido director de informativos en Televisión Española, en Antena 3, en CNN Plus y Radio Nacional de España, director de comunicación en la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado y en AENA. Fue presentador del programa Cara a Cara, todo un referente en el periodismo de entrevistas, contertulio y columnista en los más importantes medios. A esta rica carrera profesional hay que sumarle su faceta también de escritor, lo que hace de él un comunicador cuyo currículum esté solo al alcance de unos muy pocos elegidos. Antonio, por favor. Muchas gracias por tus palabras tan amables. Gracias también a todos los que nos están en este momento viendo a través de Internet. Y quería comenzar dando la enhorabuena al autor, Alipio Gutiérrez, de la Fundación Ligi, por la edición de este libro, porque creo que es un libro necesario. Este es el calificativo con el que yo comenzaría mi intervención. Un libro necesario escrito por un periodista. Los periodistas somos testigos de la actualidad, se ha dicho siempre. Nos limitamos a ver lo que pasa, a analizarlo y a contárselo a nuestros espectadores, a nuestros oyentes o a nuestros lectores. Y Alipio le ha puesto cara y voces a un drama que nos está conmoviendo como sociedad en todo el mundo. La cara y las voces de la COVID-19, de aquellas personas que están en primera línea luchando y de aquellas personas que están afectadas por esta enfermedad. Una plaga, una pandemia que ha supuesto una disrupción absoluta en las sociedades actuales. Es, si nos paramos a pensarlo, lo más parecido, salvando todas las distancias, que algunas generaciones vamos a vivir lo más parecido a lo que es una guerra o a lo que es un gran cataclismo. Insisto, salvando las distancias. Afortunadamente no hay bombas, no hay disparos. Afortunadamente las infraestructuras están intactas, pero ha cambiado de tal manera nuestras vidas, las calles vacías, los locales cerrados, que nos retrotrae indudablemente imágenes de otra época y de otro tiempo. Ha cambiado todo y nos ha cambiado a todos. Por vez primera, en mucho tiempo, nos hemos sometido a un confinamiento. Hemos estado durante muchas semanas en nuestras casas, sin poder salir, sin podernos comunicar con amigos, con familiares, con compañeros, con personas cercanas. Ha sido algo absolutamente brutal, ahora si nos paramos a pensarlo, ¿no? Ha cambiado las relaciones familiares y sociales y también por vez primera mucha gente ha sentido miedo ante lo desconocido, ante un virus que realmente ha supuesto una crisis planetaria sin precedentes y una crisis económica también que está transformando absolutamente pues, todos los modelos de producción. Vemos cómo está afectada la industria turística, vemos cómo está afectada también toda la cadena de valor en cuanto
a comercios, establecimientos, en fin, ¿qué vamos a decir a la gente que nos está escuchando, que sabe perfectamente cómo ahora cuando yo caminaba hasta este lugar en el centro de Madrid me daba cuenta de que una buena parte del centro de la capital está muchísimo más vacío que lo que es habitual, ¿no? Crisis social con secuelas evidentes. Se ha apelado mucho a la resiliencia y en esa capacidad de resistencia tienen mucho que ver los medios de comunicación, los medios de información. Yo hago una intervención desde el punto de vista del periodismo y realmente los periodistas nos ganamos la vida haciéndonos preguntas. Esto es consustancial al periodismo, hacernos preguntas para intentar buscar respuestas y esas respuestas, a su vez, trasladárselas a nuestro público, a la sociedad. Para formar la opinión pública hace falta la opinión publicada y ese es el papel que tenemos los periodistas. Nos preguntamos por qué unas personas se contagian y otras no. ¿Por qué unos son asintomáticos, otros pasan la enfermedad en casa quizá con alguna grajea de paracetamol, otros van al hospital, otros ingresan en la UCI y otros lamentablemente fallecen? ¿Por qué hay matrimonios, hay parejas en donde una persona está enferma de COVID y la otra, conviviente, no se contagia? ¿Y por qué hay gente que cuando coincide en un ascensor al final pues coge el virus? ¿Por qué afecta más a los mayores que a los jóvenes y que a los niños? ¿Por qué los niños casi no enferman de COVID-19? Hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta y tengo la impresión de que esa labor también la ha hecho de una manera ingente la profesión médica, esa labor de investigación. Cuando comenzaron los primeros casos, allá en las primeras semanas de este malhadado 2020, pues a los enfermos se les trataba con unos fármacos, con unos protocolos que hoy han cambiado muchísimo. Ahora sabemos que hay que administrar corticoides en dosis muy altas, que hay que suministrar anticoagulantes, pero eso se ha ido aprendiendo sobre la marcha. No ha habido congresos. Para cualquier enfermedad hay congresos internacionales, los médicos intercambian opiniones, experiencias, hay investigaciones. Aquí ha habido que ir improvisando, aprendiendo y desde luego se ha hecho una labor magnífica. Creo que toda la mención al personal sanitario, médicos, enfermeras, como decía el presidente de la Fundación Lilly, también todo el personal administrativo, de servicios, celadores, es decir, se ha puesto la maquinaria sanitaria al servicio de la sociedad y han hecho una labor ingente. Aquellos aplausos de las 8 de la tarde creo que están en la memoria de todos nosotros y fueron absolutamente y siguen siendo merecidos. Estamos ahora pendientes de la vacuna, de las vacunas. Otra vez la información. Aparece hace unos días una noticia con la primera de las vacunas, que tenía una eficacia del 90%, las bolsas suben absolutamente, cambia todo, cambia la percepción. Y de repente hay como una sensación de euforia, de estímulo. Los medios de comunicación, cuando los telediarios, los noticiarios de la radio, las páginas de los periódicos, son capaces de transformar con estas noticias, que no son más que destellos de esperanza, que habrá que ver después en qué quedan, pero son capaces de cambiar la percepción y el estado de ánimo de la sociedad. Hoy ha habido otra buena noticia en este sentido. Ojalá estemos cerca de la luz que nos permita salir de este túnel en el que estamos todos, ¿no? Una sociedad que a veces se mueve de una manera, si me permiten la expresión, histérica, ¿no? que es, bueno, con unas primeras impresiones, porque creo que necesitamos como sociedad buenas noticias y a veces se nos achaca a los medios que solo dais malas noticias. Esto lo habrá escuchado mucho Alipio, es que solo dais malas noticias. Bueno, nos encanta a los periodistas, de verdad, aunque hay una máxima que dice good news are no news, las buenas noticias no son noticia, nosotros queremos dar buenas noticias y en esto cualquier periodista bien nacido quiere justamente poder decir, señores, estamos en el final de la pandemia, en el final de esta pesadilla. Ojalá podamos decirlo pronto, ¿no? Pero hay más preguntas, claro, como periodistas no podemos tampoco construir castillos en el aire. Nos preguntamos cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna. Nadie lo ha dicho. Nadie lo ha dicho, si se fijan. Hay una vacuna, 90%, hoy otra, 95%. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? O sea, esto es lo que nos forma parte de los... No somos aguafiestas ni espantagustos, somos periodistas y queremos saber y queremos que ustedes sepan, por eso formulamos las preguntas. Hay todavía muchos enigmas por resolver. El periodismo tiene, sin duda, una responsabilidad social.
Y cuando publicamos algo, cuando llevamos algo a la antena, a la cámara de televisión, al micrófono, tenemos que tentarnos muy bien la ropa. Ser periodista tiene algo que yo creo que compartimos con los médicos, y estamos en un marco en donde pues el recuerdo de tantas figuras insignes de la medicina nos acompaña, y es aplicar un protocolo. Cuando uno va al médico, cuando tiene una enfermedad, pues que los médicos, claro, que aplican un protocolo. Nadie te va a meter en un quirófano, absolutamente ningún galeno, sin previamente haberte hecho una analítica, haberte hecho una radiografía de tórax. Estos son, en fin, protocolos ya establecidos, igual que para cualquier enfermedad. Primero este análisis, después este otro, ahora esta prueba, y hasta que no tiene las pruebas el médico no se pronuncia. Nosotros, en el fondo, si me permiten el símil, pues hacemos algo parecido, el periodismo serio, responsable, el periodismo que está comprometido con la sociedad, y aplicamos protocolos de ¿qué? De comprobación y de contraste, y hasta que algo no está comprobado, contrastado, no debe ir a la antena, no debe ir a la rotativa, no debe ir a las páginas del periódico o no debe ir al aire de Internet. Hay que comprobar, hay que contrastar, conocer, comprobar, contrastar y solo por último contar. Y esto es lo que creo que ha hecho siempre Elipio Gutiérrez, eso le honra, y es de los periodistas serios, solventes de este país. Tenemos que acudir a las fuentes. Nosotros no sabemos, los periodistas, pues miren ustedes, intentamos formarnos, pero tenemos que ir a las fuentes, porque hay un peligro en la sociedad que está muy presente, es el de las noticias falsas, las llamadas fake news. Claro, esto es muy grave, sobre todo es muy grave cuando estamos hablando de una enfermedad como la que está padeciendo en este momento la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de la COVID-19, se puede crear un alarmismo innecesario, y yo creo que es responsabilidad de los espectadores, de los oyentes, de los lectores, saber elegir el canal por el que informarse. Esto es muy importante. Luego no nos podemos quejar. Esto no vale con que alguien reciba por WhatsApp algo y le dé sin contrastar a toda su red de contactos y la gente lo dé por bueno. No, no. Hay que saber el canal, quién lo dice, y lo dice un medio, qué periodista lo dice, porque se juega su prestigio, su credibilidad, y en esto creo que es fundamental pues, saber elegir muy bien las fuentes, fuentes fiables. Ha habido en y hago una reflexión, que está también en el prólogo del libro, ¿ha habido algún episodio de sensacionalismo en el periodismo en estos tiempos de la COVID-19? Sí, lamentablemente sí. Creo que los periodistas, empiezo a decirlo, y no es corporativismo, creo que han sabido estar a la altura de las circunstancias, los medios en general. Pero es verdad que a veces se nos va la mano y hemos, en fin, armado y hemos, esto ya terrible, y ahora otro confinamiento, y ahora no sé qué, y hemos especulado quizá a veces más de la cuenta. Periodistas que en ocasiones, pues llevados por la pasión de informar, pues no han sabido tascar el freno previamente, pero oye, no vamos a crear más preocupaciones en la sociedad, que bastante angustiada está, por cierto, ¿no? Y a mí, déjame que les haga una reflexión, me han faltado imágenes reales de los estragos de la COVID. Me han faltado. Creo que por un temor, y esto es una reflexión que deontológicamente tenemos que hacer los periodistas, por no querer molestar, por no querer alarmar, por no querer crear más preocupaciones, porque no se nos tachara de sensacionalistas, nos hemos refrenado bastante. Y hemos visto, sí, imágenes de la COVID, pero no hemos visto ninguna imagen de las UCIs. Si hay periodistas que están en contra del sensacionalismo, desde luego Elipio Gutiérrez es un ejemplo, y este servidor que les habla otro. Yo jamás en mi vida apostaría ni un tanto así por el sensacionalismo, pero creo que los estragos de la COVID no se han visto. Y claro, cuando queremos concienciar a la población, decimos la opinión pública se crea, se conforma partiendo de la opinión publicada. La opinión publicada son los medios. Si queremos que los jóvenes no hagan botellón, si queremos que los jóvenes lleven mascarilla, si queremos que los jóvenes, y los no tan jóvenes, por cierto, se laven las manos, se utilicen el gel hidroalcohólico, sean responsables, también hay que hacerles ver los estragos de la enfermedad. Si sale un joven de 25 años diciendo lo he pasado fatal y de verdad tomároslo en serio, ese chico es mucho más creíble que cualquier médico y cualquier periodista, porque a los 20 años todo el mundo piensa que eso no va con él. Claro, todos nos creímos que éramos indestructibles con 20 años, estúpidamente, erróneamente, pero es así.
Entonces, no hemos visto a un chico afectado que cuente su experiencia y que diga lo mal que lo ha pasado o las secuelas que deja la COVID-19. A veces eso también es necesario, desde luego muy medido y de una manera muy profesional, aplicando esos protocolos de rigor y de comprobación y de contraste y de responsabilidad para que la población, para que la opinión pública se conciencie. A veces han sobrado bailes en IFEMA, está muy bien, pero la COVID no son bailes, ¿eh? La COVID es un drama que ha dejado a mucha gente sin padres, sin madre, sin hermanos, sin parientes cercanos, que nos ha privado a todos tenemos en nuestro círculo cercano, más o menos, pues amigos, conocidos, gente a la que queríamos, que lamentablemente ya no está, ¿no? Creo que aquí los periodistas estamos en deuda, una vez más, con los médicos. Y yo quiero dar las gracias públicamente desde esta Real Academia de Medicina a los médicos que han sido las voces expertas que han acudido cuando les hemos llamado, siempre, siempre. No ha habido emisora de radio, no ha habido emisora de televisión, que cuando hemos recabado la opinión de un experto, oiga, queremos que venga a explicar esto, hayamos recibido una negativa por respuesta. No lo ha habido. Una vez más, los médicos han sabido divulgar y ponerse a la altura de la población, porque esto es algo que también hemos observado algunos que hemos hecho información de salud durante mucho tiempo, es decir, los médicos saben hablar para un congreso, saben hablar para sus colegas, para un simposio, pero también saben hablar cuando hace falta para el pueblo llano, para explicar las cosas y que las entiendan. Y en este caso tiene mucho más mérito, porque los médicos, como decía antes, han ido aprendiendo esta enfermedad sobre la marcha. No, los expertos se han ido creando poco a poco, también hablando con colegas de otro hospital, en España o en el extranjero, intercambiando experiencias, y eso se ha llevado a las antenas, se ha llevado a las páginas de los periódicos, y vaya nuestra gratitud por ello, ¿no? Ha habido una baraúnda de noticias y de contranoticias, y también es verdad, y digámoslo aquí, siendo absolutamente objetivos, que la Administración no ha ayudado en muchos casos a que los periodistas pudiéramos hacer nuestro trabajo de una manera pues lo más didáctica posible. La mascarilla, ¿no? Al principio. Es que puede crear una imagen de falsa seguridad. No hace falta mascarillas. Luego resulta que la mascarilla sí, y aquí estamos todos como enmascarillados, ¿no? Embozados, si te permite la expresión. Bueno, pues eso ha ocurrido, ¿no? Los guantes, primero eran imprescindibles, luego ya no hacían falta los guantes. El confinamiento fue obligatorio y al final fue opcional y, bueno, y ahora ya que las comunidades autónomas decidan, pero si alguna lo pide, luego tampoco se les da. Ha habido ciudades que han estado confinadas perimetralmente y otras no. La hostelería está cerrada en algunos sitios, aquel y canto hoy, y en otros sitios no. Hay un lío de normas y de reglamentos que confunden. Y ha habido también, en algunos casos, igual que he dicho lo de los médicos, y lo digo con toda justicia, pues ha habido también pseudoexpertos que han hablado de lo que no sabían, ¿no? Nosotros, bueno, participamos en medios de comunicación e intentamos informarnos, ¿no? Porque no hay nada más peligroso hoy en día que los todólogos, que son aquellos que saben absolutamente de todo y que lo mismo te cuentan qué es lo que pasa con las telecomunicaciones que con la COVID-19, y además hablan como el Papa casi ex cátedra, ¿no? Y esto, pues en fin, tiene un cierto peligro. Yo creo que en este caso hay que ser prudente, dejar hablar a los que saben y simplemente como periodistas formular preguntas que, como decía antes, a veces pues tienen poca respuesta, ¿no? Hay que dejar testimonio de lo que hemos vivido. Si los periodistas somos notarios de la actualidad, que es una cosa que se decía antiguamente, notarios, bueno, somos simplemente observadores de la realidad, lo contamos, pero creo que tenemos un compromiso, querido Alipio, el compromiso de contar lo que ha pasado y de contarlo para que lo sepan las generaciones que vienen y que los recordemos nosotros también, porque la memoria es frágil y parece que esto fue una cosa, no, fue una cosa muy grave y este libro, Nuestra guerra contra la COVID-19, da testimonio de ello. Esto se estudiará en el futuro, será un hito en nuestras vidas y por eso decía, este libro es necesario. Un libro escrito con rigor, con seriedad y con humanidad. Antes hablaba el presidente de la Fundación Lilly de la medicina humanista y creo que es fundamental. El decir, bueno, no son cifras, no son estadísticas, son personas. Personas que curan y personas que se enfrentan a la enfermedad. Un libro que refleja nuestra guerra contra un enemigo global, que es peligroso, que es desconocido, que es implacable, que es mortífero. Y en este momento sabemos que los médicos y los sanitarios están agotados, exhaustos, porque ha habido también una fatiga mental terrible. Es que hay que darse cuenta de lo que ha sido esto y de lo que está siendo todavía, que esto no ha pasado. Hasta que lleguemos al final del túnel todavía quedará tiempo y tenemos que
apelar al factor humano y a la humanidad una vez más. La sociedad también está cansada, también está exhausta. Simplemente pensar en otro confinamiento es algo que mucha gente, pues aparte del drama económico que supondría, pues no estaría a veces dispuesta o predispuesta al menos a asumir. La resiliencia tiene un límite y deja secuelas. Por mucho que cantáramos resistiré en aquellos tiempos duros, pero esto, en fin, deja pozo en la mente, deja pozo en el cuerpo y en el alma también. De todo ello habla este libro, cuya lectura es imprescindible para darnos cuenta de lo que hemos pasado y de lo que estamos pasando en este momento. Por tanto, nuevamente mi enhorabuena al autor, a los editores, y creo que ojalá podamos más temprano que tarde transmitir como periodistas a la sociedad: esto ya está en vías de remisión. Ojalá. Muchas gracias. Pues, Antonio, muchas gracias por tus palabras y recuento muy exhaustivo y muy acertado de la lectura de este libro. A continuación, me gustaría introducir al doctor Jesús Millán, que nos presentará el libro y el autor desde la perspectiva ahora del profesional sanitario y del mismo médico. El doctor Millán es doctor en medicina y doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en medicina interna. Catedrático en la Universidad Complutense, en la actualidad es el jefe de servicio de medicina interna en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, del que también fue director médico. Ha sido director de la revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis y es editor jefe de la revista Educación Médica. Fue presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y actualmente es presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, SEDEM. Fellow del Royal College of Physicians y del American College of Physicians, académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española. En la actualidad es vicedecano de Relaciones Institucionales e Innovación Educativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y es también director de la Cátedra Extraordinaria de Educación Médica Fundación Lilly UCM. Pero sobre todo, Jesús es médico en mayúsculas, un médico que ha vivido y continúa viviendo la experiencia de esta pandemia desde dentro, desde la sala de maquinarias, al frente de un equipo de más de 70 médicos que han arriesgado su próspera integridad para salvar la vida de sus pacientes. Jesús, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente de la Fundación Lilly, Nabil Daoud. Muchas gracias por permitirme el privilegio, Antonio San José y, como no, a Alipio Gutiérrez, el autor, pues de compartir con vosotros tres el estado. Yo solo soy uno más de los que han sufrido probablemente la experiencia más intensa, trágica y dolorosa de nuestra vida. Cualquiera de los miles de personas que la han sufrido igualmente podrían participar con mérito, con más mérito en esta presentación y por tanto quiero agradecer en su nombre y muy especialmente en todos los que han contribuido al libro, pues tanto a Alipio como al editor como a la Fundación Lilly, que nos permita tenerlo en la mano, tenerlo delante. ¿Qué tenemos delante? Bueno, una reflexión previa. La enfermedad forma parte de nuestra existencia. Como seres humanos que somos, enfermamos. Pero la vivencia frente a la enfermedad es muy distinta en cada persona. Es muy distinta en cada enfermo, es muy distinta en cada profesional sanitario, sobre todo si la enfermedad es cruel. Frecuentemente se dice que los médicos estamos familiarizados con la enfermedad, con el dolor y hasta con la muerte. Eso no es así. Nunca estamos familiarizados ni estaremos con el dolor. Y la prueba más evidente son estos testimonios del libro de Alipio, donde se delata que el dolor para enfermos y los sanitarios ha superado lo humanamente tolerable. En realidad se recogen vivencias mayoritariamente de los sanitarios, pero en realidad el protagonista oculto es el paciente. Lo señala el doctor Sacristán en el prólogo. Y es una muestra de que la medicina centrada en el paciente no es una entelequia. Puede llegar a hacerse realidad. En realidad es un relato de sufrimiento y de esfuerzo de muchas personas, como dice el doctor Bouza. Contiene la verdad, lo dice María Jesús Álava, porque más tarde o más temprano se va a saber lo que ha ocurrido, y lo dice Vicente Vallés.
Y esa es la gran virtud del libro, y lo dice Antonio San José. Yo estoy de acuerdo con Luis Sinde cuando dice que es un manual para cualquier facultad de periodismo, porque en realidad, al margen de las sobrecogedoras vivencias y experiencias personales, hay un trabajo periodístico inmenso. Y eso multiplica por 2 el valor del libro. Yo creo que en este libro hay 2 dentro de uno. Por una parte, los textos introductorios a cada experiencia, que son una magnífica tarjeta de presentación y que encierran un trabajo de reflexión y capacidad de análisis fuera de lo común de Alipio, que no será médico, pero que merece, siquiera sea, el título de médico honorario. Pero yo creo que hay que advertir una cosa desde el principio. Puede que les resulte difícil leer el libro de una vez. A veces uno coge un libro y dice, me lo he leído de una vez. No va a ser fácil en este caso. No se extrañen si tienen que parar porque los sentimientos van a estar a flor de piel y a veces es difícil soportar la emoción de la lectura. A mí me ha ocurrido varias veces. He tenido que parar, recuperarme, coger aire y volver a leer con más interés porque cada página se sorprende más que las anteriores. En definitiva, aunque eso pase, aunque se acelere el corazón, no se preocupen. Eso es bueno para la salud y, por lo tanto, sigan leyendo. ¿Qué es lo que contiene el libro para que esto sea así? Bueno, se incluyen numerosísimos testimonios de personas de muy distinta procedencia y posición actual, pero tiene una virtud global que permite entender, dar respuesta a preguntas como ¿alguien sabe lo que es el miedo por no volver a casa? ¿Alguien sabe la emoción de los primeros aplausos el día 14 de marzo? ¿Alguien ha sido consciente del orgullo de ver a tus compañeros luchar hasta el límite? ¿Saben lo que supone para un servicio clínico que un día haya más fallecidos que altas? ¿Se imaginan lo que es pasar una noche en una camilla de exploración? ¿Quién ha tenido la experiencia de llorar porque se nos vaya un paciente y volverse con ánimo para atender al siguiente? ¿Alguien ha reconocido alguna vez en una persona el auténtico sentido de las palabras generosidad, entrega, fuerza, amor, miedo, soledad? ¿Quieren que les dé mi opinión? Es posible que todo esto nos haya hecho mejores. Nos ha hecho sentirnos orgullosos no de nosotros, sino de nuestra profesión, de nuestros directivos y jefes por su templanza, de nuestros compañeros que nos daban una lección de profesionalidad cada día, de nuestras enfermeras, de nuestros técnicos, de nuestros auxiliares, de nuestros celadores, de nuestro servicio de limpieza, de nuestros pinches de cocina, del personal administrativo, de todos, absolutamente de todos. En el libro hay muestras interesantísimas, evocadoras de sentimientos humanos de muy diferente naturaleza, algunas de las cuales estoy seguro que los autores van a reconocer como protagonistas. Pero se me ha pedido que entre medias haya algo de mi experiencia personal, y lo voy a hacer. Ahora bien, me doy cuenta que cuando leo el libro he tenido exactamente las mismas vivencias que los demás. Soledad, miedo, incertidumbre, responsabilidad frente a uno mismo, frente a los compañeros, frente a los enfermos, frente a los familiares, cansancio infinito, escepticismo y esperanza al mismo tiempo, ganas de terminar como sea, rebelión frente a la cruda realidad, un sinfín de sentimientos, de los cuales la soledad ha sido un sentimiento mayoritario. He sentido soledad, como muchos de los que escriben. Soledad ante el dolor ajeno, soledad al salir de casa, soledad al llegar por la noche a casa, soledad en el despacho, soledad por la responsabilidad, porque no me vieran llorar para que el de al lado no se contagiara de mis emociones. Soledad a pesar de estar entre muchos. Soledad a pesar de todos los mensajes de ánimo que enviaba a mi gente y recibía de ellos. Soledad, mucha soledad. Alguien lo describe muy bien. Ha sido una pandemia de la soledad. Pero también ha sido un testimonio de amor frente a la soledad. ¿Esto cómo es posible? Sencillamente porque estamos enamorados de nuestra profesión y por tanto estamos enamorados de lo que hacemos. Un día le dice un enfermo a un médico, usted no hace esto por vocación como otros médicos. Entonces, según usted, ¿por qué lo hago? Usted hace esto por amor, se le nota. Y también ha sido un testimonio de consuelo frente a la soledad. Es un consuelo ver entrar a la enfermera en la habitación con la medicación.
Yo también he sentido el consuelo, personalmente. Consuelo al comprobar que estábamos muchos en el mismo barco, que lo importante era ayudarnos, que cada día sobrevivíamos al anterior a pesar de que las condiciones estuvieran cada día peor. Consuelo al llegar el primer día en que hay más altas que ingresos. Yo recuerdo perfectamente el aplauso al Servicio de Medicina Interna el primer día que superamos las 100 altas ese día. Consuelo pensando que por muy duro que fuera, que lo era, estaba haciendo lo que tenía que hacer, lo que me habían enseñado en la Facultad de Medicina y lo que yo querría enseñarle a mis alumnos. Todo esto produce serenidad. No me importa decir mi experiencia. Se ha llorado mucho. Hemos llorado mucho. He llorado y he visto llorar a muchos a mi alrededor. Frecuentemente, en la soledad de la noche, cansados y sabiendo que al día siguiente había que volver a lo mismo o a algo peor, hemos llorado recordando imágenes, palabras y episodios del día pasado. Hay 2 momentos que recuerdo estar en la cama llorando de madrugada al acostarme, recordando lo que había pasado. La noche del atentado del 11M y esta pandemia. Es imposible responder de otra manera. Esta tragedia ha sido la causa de que muchos se vayan, muchos se han ido. Pero son muchos más los que hemos logrado que se queden. Sin embargo, paradójicamente, han sido muchas más veces las que hemos llorado de dolor que de alegría. Alguien tiene que comunicar por teléfono al hijo de un paciente que va a morir y que no puede entrar a verlo. Y ambos se echan a llorar, cada uno al lado del teléfono. Hemos aprendido a ayudar, a vivir y también a morir. Se ha sostenido un teléfono para que una enferma que se nos marcha pueda despedirse de su hija y de su nieta al otro lado del Atlántico. Se han facilitado tablets para que se puedan comunicar. ¿Ustedes se imaginan lo que es organizar las cosas sabiendo que lo que estamos haciendo es para los últimos días de la vida de nuestros pacientes? Necesitas llorar, llorar a solas, en el coche, en el despacho, cuando no te vean, para no aumentar la desazón de alrededor. Incluso te prestan un despacho alejado de la clínica para que puedas llorar. Y es que es imposible no acercarte al que está llorando arrollado en un pasillo porque ha perdido a su mujer joven y no sabe qué hacer, repitiendo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo se lo digo a mis hijos? ¿Cómo se lo digo a mis suegros? ¿Cómo se lo digo a mis padres? Una experiencia constante ha sido la preocupación por la familia, velar por la seguridad de los nuestros, cuidar, no trasladar la enfermedad a una costa de sacrificios personales propios y de toda la familia. Y eso ha ido desde el aislamiento en casa al distanciamiento kilométrico. Cada vez que me conectaba con mi familia, personalmente, la primera pregunta, siempre con una sonrisa de ellos, no sé si era para disimular, era, ¿cómo están las cosas? ¿Estáis mejor? Ánimo. Todo servía. Y servía mucho. Y servía muchísimo. Una de las veces que tuve que parar de leer el libro fue cuando llegué a la página 85, que no lo pude leer con serenidad. Alguien recibe una llamada de su madre cuando está yendo al hospital. Solo quiero escuchar tu voz y he creído que ahora era un buen momento porque estar de camino al hospital y sé que luego estarás muy ocupado, hijo. Ahí voy, mamá. Me gustaría, le dice la madre, que supieras que te quiero mucho. Que tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti y que si nos pasa algo, no te preocupes, que siempre te querremos. Cuídate, hijo. Esto no ha sido un coronavirus, ha sido una corona de espinas, pero se llevaba mejor cuando un hijo te ponía un mensaje, papá, cuídate mucho, ánimo. U otro te ponía, estamos orgullosos de lo que estáis haciendo. Esto no ha sido una guerra en el sentido de rotura de la paz entre naciones, como lo define la Real Academia Española al estilo de Troya, pero ha sido una guerra en su cuarta acepción, lucha o combate aunque sea en sentido moral. Ha sido una guerra entre 2 valores, la salud frente a la enfermedad, sobra decir que nosotros sigamos con la salud. Y ha sido una guerra a muerte, que la Real Academia define como los contendientes están dispuestos a luchar hasta morir, y eso no se nos puede negar. Y también ha tenido un componente de guerra psicológica y hasta de guerra de cifras, si me apuran un poco. Ha sido una guerra, como ya se ha señalado, contra un enemigo cruel, implacable e invisible.
Pero había que resistir al asedio, reforzar posiciones, ocupar espacios que más que pasillos de hospital parecían trincheras, avanzando o replegándose según las necesidades marcadas por la ocupación del enemigo. Y utilizando como armas todo lo que teníamos a mano, todos los fármacos que teníamos a mano, aunque al cabo del tiempo nos dábamos cuenta de que estábamos utilizando balas de fogueo y que no nos servían esos fármacos. Una guerra en la que inicialmente estaba solo ante el peligro. Alguien define que su primera visita fue ante dos ancianitas, sin saber con lo que se iba a enfrentar, solo ante el peligro. Pero cuando una de ellas se quejó de la comida, pensó, pues esto es como siempre, es mi trabajo y vamos a ello. Una guerra que ha sido lo más parecido a lo que debe ser el infierno, pero al mismo tiempo, aunque parezca imposible, que nos ha descubierto el valor de los valores, de la amistad, de la solidaridad, de la generosidad. Y por si fuera poco, no ha faltado ni el ejército, el de verdad, el ejército de verdad. Toma posiciones ante el asombro general, entra en los hospitales o organiza un hospital de campaña, monta camas a toda velocidad y se dispone a ofrecer su labor siempre impagable. Pero con elevada moral de victoria, con fe ciega en la victoria. Pero nos pilló desprevenidos. El enemigo nos pilló desprevenidos. Tuvimos una reacción descomunal y una capacidad de respuesta inigualable, pero nos pilló desprevenidos. El enemigo utilizó el factor sorpresa y eso nos dolió. Descubrimos de golpe que esto no era una gripe. Esto no era lo que parecía. Claro que no era una gripe. Y nosotros pensando que era una gripe o poco más. Pero ¿cómo podíamos pensar eso si en China estaban construyendo hospitales solo para una gripe? ¿O algo raro pasaba y no nos dábamos cuenta? Y encima, como ya se ha señalado también, con bulla política. Ese término tan gaditano, tan elocuente, que muestra la verdad desafortunada, lo que menos nos podíamos esperar. En mi testimonio cuento alguna anécdota expresiva al respecto. No sé si ha habido héroes en esta guerra. La Real Academia Española dice héroe, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, o persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Claro, no ha habido héroes al estilo de Aquiles, Hércules o Eneas, no. Pero seguramente se ha tachado como héroes a todos los que han mostrado un comportamiento ejemplar y han mostrado una forma de ser y de sentir en momentos tan difíciles, porque nuestro santo y seña, el de nuestra profesión, nos coloca en situaciones límites que puede que se ajusten a esa definición. Como en toda guerra, esto también ha sido un reto. Personalmente, como otros muchos, he sentido la impotencia y la rabia de no poder dar más de sí ante un escenario tan pavoroso. Para mí ha sido un reto agradecer cada día el trabajo de mi equipo, que creo que no he sabido hacerlo lo suficiente. Ha sido un reto ofrecer al término de la jornada resultados que nos sirvieran para aliviar la avalancha de enfermos. Ha sido un reto organizar equipos cuando cada día te faltan personas porque han enfermado y cada día también tienes más controles abiertos que se han llenado de pacientes nuevos. La gestión en un gran servicio es de lo más difícil en estas condiciones. No tengo más que palabras de agradecimiento para los que seguramente yo mismo he vuelto locos con órdenes a las 12 de la noche para el día siguiente y lo raro es que al día siguiente las cumplían. Pero compruebo que ha sido un reto para muchos otros, un reto preparando un hospital nuevo en tan poco tiempo, un reto para que de la noche a la mañana se transforme un gimnasio en una sala de urgencias o una biblioteca en UBI, como yo he presenciado en mi hospital. Un reto comprobar cómo los pediatras empiezan a ver adultos, comprobar cómo los traumatólogos buscan un fonendoscopio en un cajón o lo buscan perdido en su casa para poder emplearlo al día siguiente. Los cirujanos también pueden llegar a ser internistas, piensa alguien. Todos se han transformado en médicos, simplemente en médicos. Un reto y una tortura el empleo de los equipos de protección individual. Un reto hacer flexible un hospital. Yo me he enterado de lo que es hacer flexible un hospital. Desplegar y replegar controles según las circunstancias de cada día. Por cierto, es una guerra muy curiosa. Cuando vamos perdiendo es cuando más terreno tenemos ocupado en el hospital. Es una guerra curiosa esto. Un reto para los pacientes COVID
y también para los no COVID, a quienes había que apoyar en la cronicidad de sus enfermedades y en el mantenimiento de sus tratamientos. Yo he aprendido muchas otras cosas, muchas más lecciones he aprendido, pero que también las veo reflejadas en el libro. No soy nada original. He aprendido la lección de lo que se siente al atender a un compañero enfermo. La lección que se siente al salir de casa sin saber si vas a volver. La lección de cómo se puede encontrar el placer de estudiar y aprender en circunstancias tan difíciles. La lección al comprobar que en una crisis sale lo mejor de cada uno, de la mayoría, pero que en muy contadas ocasiones, muy pocas, pero algunas, también sale lo peor de alguno. La lección de los pacientes al comprobar su entereza, que esperando 3 días para poder ingresar sentados en una silla de madera o de plástico, son capaces de aplaudir a las 8 de la noche. La lección de los más jóvenes al comprobar su ejemplo, incapaces de rendirse nunca. La lección de cómo se puede rechazar ver una radiografía porque la enferma es tu hermana y no quieres ni mirar por lo que te puedes encontrar. La lección para aprender o reconocer a quienes suspendiendo vacaciones, permisos o rotaciones me escriben en el chat del servicio: mañana estoy ahí a las 8 para donde me toque. La lección de cómo podemos sentirnos todos unidos en un equipo multidisciplinario en el que cada uno hace lo mejor que sabe hacer. Ya va terminando el libro. Dice el autor del libro: como periodista me debo a la verdad, por dura que sea. En el periodismo, como en la vida misma, esto no es fácil. En mi opinión, la gente tiene costumbre a disimular, edulcorar, omitir o sencillamente mentir sobre lo que interpreta que debe decir según crea cómo le puede sentar a otro, por si pierde credibilidad o por si genera rechazo. Pero no es cuestión de evitar morbo muchas veces, sino de decir la verdad para que el otro la sepa y no viva engañado. En determinadas circunstancias, ocultar es casi mentir. El virus, además de provocar una pandemia con millones y millones de afectados y millones de muertes, ha provocado una crisis sanitaria, económica, social y acaso moral. Y esto nos debería servir para estar mejor preparados para el futuro. Personalmente me siento solo un ser humano, con una vivencia muy difícil de describir. Solo acierto a esbozar algunos hechos en mi propio relato en el libro. Ha sido una vivencia personal única, desde el punto de vista físico, emocional, intelectual. Bien se puede decir que no hay mejor momento para ser sanitario que una pandemia. No lo he puesto en el libro, pero me atrevo a decirlo aquí. En cierta forma, toda mi vida profesional ha merecido la pena por poder llegar hasta aquí. Me he sentido médico de pleno derecho. El lenguaje muy coloquial, médico hasta la médula. Me he sentido orgulloso, no de mí mismo, de mi profesión. He dedicado toda mi vida profesional a la medicina y a la universidad, y esto, señoras y señores, ha sido increíble. Ha superado todo lo que cada uno pueda imaginarse. Termino. Para Alipio, querido Alipio, nunca te estaremos suficientemente agradecidos por haber dado cobijo a nuestras experiencias y a nuestras vivencias. Nunca. Para los que habéis mostrado vuestro testimonio, me siento muy orgulloso de haber estado con vosotros en el libro. Estoy muy orgulloso de haber participado con vosotros en esta guerra. Ya sabía yo que no estaba solo. Tenía muchos alrededor, pero es que ahora me doy cuenta que también tenía muchos a distancia. Estoy muy orgulloso como ciudadano. Y también lo estoy como sanitario porque os agradezco no haberme dejado solo en mis sentimientos. Os lo agradezco de todo corazón, pero espero que no lo tengamos que volver a repetir nunca más. Hoy se ha fallado el premio Miguel de Cervantes. Recordemos a Miguel de Cervantes. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. O lo que es lo mismo en lenguaje muy llano para este caso. Vamos a ganar. Con la ciencia, con la medicina y con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. Lo haremos entre todos, dejándonos muchas cosas por el camino y con experiencias humanamente irrepetibles y puede que insoportables, tal y como ha recogido en su magnífico libro Alipio. Pero vamos a ganar. Muchas gracias. Doctor Millán,
Muchas gracias por tus palabras, la generosidad con la cual compartes tu vivencia propia, también en relación a este libro, y básicamente una magnífica lección de cómo desde el abismo de los sentimientos de dolor, de soledad que estás compartiendo, también salen muchas características positivas de humanismo, ¿no? Y creo que es lo que podrá ahora compartir, y paso a la presentación del autor del libro y último ponente por el día, Alipio Gutiérrez. Es director, Alipio, de contenidos de salud en Telemadrid y presentador del programa radiofónico Fórmula Salud. Periodista especializado en comunicación científica y sanitaria, a lo largo de sus más de 35 años de experiencia ha desempeñado los cargos de director de informativos de Telemadrid, director de Onda Madrid y director o presentador de programas especializados como Salud al Día, reportajes y documentales como La Zona D, y también ha sido director de programas de actualidad como Esta Mañana de Radio Televisión Española y subdirector de Madrid Directo de Telemadrid. Alipio ha recibido galardones muy prestigiosos en el mundo de la comunicación, tal como el Premio Ondas, la Antena de Plata, 2 premios de la Academia de las Ciencias de la Televisión y el Premio Jules Verne 2004 del Consejo Internacional de Cine, Televisión y Comunicación Audiovisual de la UNESCO, entre otros. Pero Alipio Gutiérrez es sobre todo el autor de este libro que hoy presentamos y de las ilustraciones que complementan el relato de una realidad tan inesperada como estremecedora. Alipio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís a través de esta retransmisión en streaming desde la Real Academia Nacional de Medicina, a quien agradezco ya el que nos haya cedido sus instalaciones para este evento. Igualmente, tengo que agradecer de forma muy personal el trabajo de Luis Sinde, que ha sido un enamorado de este proyecto cuando se lo propuse, cuando se lo conté, y que es el editor de este libro y, como no, también de la Fundación Lili, que ha tenido a bien pues, estar detrás de este proyecto para conseguir que este libro que hoy presentamos públicamente sea una realidad. Y para mí es un honor, es un placer poder compartir esto con estas personas que han creído en un proyecto que yo creo que hacía falta desde mi punto de vista como periodista y como trabajador de un medio de comunicación especialmente audiovisual, como es el caso de Telemadrid. Lo dice José Antonio Sacristán en el prólogo, habla de la importancia de que este es un libro sobre todo de imágenes. Yo creo que nos han faltado las imágenes, nos han faltado en los medios audiovisuales de forma muy especial. Yo sé que molesta a algunos compañeros de trabajo este término de la guerra contra el virus, pero lo ha señalado el doctor Millán, las afecciones de la Real Academia Española de la Lengua, pues llaman a esto una guerra. Y es más, sobre todo, los testimonios que yo he consultado y que he buscado, todos los sanitarios me hablan de una situación similar. Y si no es una guerra, es un tsunami. Y era una vivencia que atormentaba a todas aquellas personas que conocían algo de la realidad de este libro. Mi idea ha sido, pues como tengo esa afición de pintar desde muy niño, pues ha sido también ilustrar con imágenes algunas de las emociones que me transmitían aquellos que son los protagonistas reales de este libro, que son los sanitarios, aquí se ha dicho. Pero entre esos sanitarios yo tengo que destacar al mentor de este libro, que es el doctor Tomás Chivato, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar siempre ahí detrás, porque para mí es un honor saber que una persona de la valía, no solamente personal, que lo sabemos, también profesional y científica suya, que esté apoyando un proyecto de un humilde periodista como soy yo, pues para mí es un auténtico honor. Y eso me ha servido no solamente para reivindicar el trabajo que han hecho los sanitarios durante esta pandemia, el que siguen haciendo y el que seguirán haciendo a futuro, pero también el trabajo de los otros protagonistas de este libro, que son los pacientes. Lo comentaba el doctor Millán, están en el fondo de este libro.
y yo creo que es importante conocer la opinión de los pacientes y para mí es un honor también, hoy especialmente sabiendo que ha tenido que hacer un esfuerzo importante para estar aquí con nosotros, para acompañarnos, pero también me gustaría que Karina Escobar, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, nos pueda dar su opinión justamente como protagonistas de esa otra pandemia paralela que tú comentas también, que ha ido en paralelo a la del coronavirus, que es la de aquellos pacientes con enfermedades crónicas, no COVID, que también han sido protagonistas. Te cedo la palabra cuando quieras, por favor. Gracias, Alipio. Muchas gracias a la Fundación Ligi por hacer posible también este proyecto y por tener en cuenta los pacientes crónicos, ¿no? a las innumerables familias que han sufrido de manera silenciosa la COVID-19 de otra manera, una pandemia paralela que hemos tenido las personas con enfermedad crónica, que hemos sufrido los pacientes, pero también los cuidadores y la familia. Hemos vivido tiempos de incertidumbre, de un parón de la asistencia sanitaria que se ha llevado a muchos compañeros también y que se llevarán a muchos otros, porque se han parado los diagnósticos, estamos ralentizando pues, los pacientes COVID de larga duración, hemos sufrido también complicaciones y han empeorado muchas patologías crónicas y también sufrimos la pandemia de la salud mental en una situación donde nuestros pacientes también están sufriendo de una manera invisible quizás y con una situación también de no estar, ¿no?, en los medios, de no estar en ningún sitio ni en la agenda en este momento de salud pública, en la que se hable también de la prevención secundaria y terciaria, cómo tratamos en una situación de pandemia, porque hasta esa pandemia vendrán otras y nosotros no sabíamos si teníamos la mejor sanidad del mundo, pero siempre hemos sabido que tenemos los mejores profesionales sanitarios del mundo. Han estado en todas las crisis. No puedo ni mirar al doctor porque me emociona. No sé si podré leer este libro porque necesitamos todavía fuerzas para seguir adelante. En este momento no podemos, yo por lo menos no me puedo permitir el emocionarme porque cada uno hemos tenido una anécdota. En el libro viene brevemente un poquito de mi historia, pero mi historia no es nada, es un puntito en el universo de lo que está pasando en el mundo. Y nada, yo solo decirte, Alipio, que gracias por llenar de amor este libro, con tanto dolor, pero que sea un aprendizaje, que de esta crisis sacamos algo importante, que es una mejor sanidad, más humana, más cercana a las personas y que gracias de verdad a ti y a todas las historias que nos has traído. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karina, por compartir este tiempo con nosotros y por darnos también, yo creo que era importante conocer la opinión de los pacientes que deben tener cada vez más presencia en todo lo que tiene relación o guarda relación con el Sistema Nacional de Salud para hacer eso, que el sistema sanitario español sea de verdad el mejor del mundo. Así lo considerábamos y como tú bien has dicho, sobre todo hemos tenido una conclusión después de esta primera oleada de la pandemia y la que estamos viviendo ahora, es que desde luego tenemos el mejor sistema sanitario del mundo gracias a la profesionalidad de los profesionales sanitarios, especialmente médicos, enfermeras, farmacéuticos, biólogos, investigadores que tienen una capacidad fantástica. Y claro, había que contar de qué manera se podía conseguir superar esta situación y claro, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, como es mi caso, yo he echado en falta, y lo comento, y de ahí viene un poco la tesis que yo defiendo en el libro, echaba en falta la posibilidad de, si esto es una guerra, hay que estar en el campo de batalla, y el campo de batalla pues eran las salas de urgencia de los hospitales, eran las UCIs de los hospitales, eran los pasillos, las salas, las habitaciones de las residencias de mayores, eran los centros de salud. Y sin embargo, curiosamente, cuando tenemos una guerra en los medios desplazamos equipos especiales, llevamos o llamamos a nuestro corresponsal de guerra, si lo tenemos, para que nos transmita esa guerra, y aquí no teníamos, curiosamente, ningún corresponsal en la UCI de ningún hospital cuando estaban cayendo las bombas, cuando la gente moría. Claro, lo comentaba el doctor Millán, no había bombas, obviamente, no había cañonazos, no había misiles, pero eso era sustituido por unos pitidos en la UCI que nos marcaban la urgencia y nos decían en qué momento una vida se apagaba y se conectaba a otro y se volvía a apagar. Y esos pitidos largos que señalan el final de una vida iban contando, esas eran las consecuencias de las bombas, digamos, entre comillas. Y eso en los medios no lo estábamos contando. Y era curioso porque de la misma manera, yo lo comento en el libro, que cuando sufrimos y vivimos la primera guerra del Golfo en Irak, claro, pensábamos que aquello era la guerra televisada y así se vendió.
y sin embargo no lo vimos. Era la guerra contada por los corresponsales, por los periodistas desplazados allí, porque realmente no veíamos nada. Veíamos una noche oscura sobre Bagdad y las luces verdes de los misiles que supuestamente causaban un daño, pero no veíamos el daño. Y yo creo que en esta pandemia nos ha faltado ver el daño de la infección por SARS-CoV-2, por el coronavirus. Posiblemente hemos pecado en ocasiones, y es parte de la tesis que yo mantengo, nos hemos autoaplicado los medios de comunicación, los periodistas, una autocensura que creo que al final no ha sido nada buena. Una autocensura para no dañar, para no enseñar imágenes crudas, dolorosas, que reforzaran esa sensación o esa vivencia personal en la sociedad de que estábamos ante algo inaudito, algo que nadie siquiera había sospechado. Y claro, cuando te das cuenta, cuando yo estoy trabajando en un medio de comunicación audiovisual, como es la televisión y la radio, pero especialmente la televisión, y no tengo imágenes con las que relatar aquello que está ocurriendo, me pregunto, ¿qué está pasando para que yo no pueda contar la verdad que me transmiten aquellos con los que hablo? Que eran las fuentes primeras de información, con los que contrastaba las noticias, y esos eran los sanitarios con los que hablaba a diario en distintos ámbitos, en los servicios de medicina interna, como el caso del doctor Millán, en los servicios de farmacia hospitalaria, en los servicios de medicina interna, neumología, en las urgencias. Todo el mundo me contaba que aquello era un tsunami. Lo decían los médicos, pero también lo decían las enfermeras, que además tenían que estar durante más tiempo cuidando cuando no se podía cuidar, cuando la única manera, lo comentaba también el doctor Millán y lo decía también Antonio San José, cuando se hablaba de la soledad que estaba causando esta pandemia, era porque había que prepararse, y no lo estábamos, para que un sanitario fuera la última persona que despedía a un enfermo, en la UCI o en la habitación de la residencia. Y era el sanitario el único que, en sustitución de la familia, tenía que incluso rezar por la familia, rezar por el paciente, y eso excede a la cuestión científica que tiene cualquier periodista, cualquier profesional sanitario. Y los periodistas eso apenas lo contábamos. Y cuando yo hablaba con los profesionales y les llevaba a los plateos, tanto de la televisión como de la radio, cuando hablábamos previamente a empezar el programa, me contaban esto, me contaban su vivencia. Pero cuando estábamos con las cámaras en directo, entonces contaban otra realidad, se sobreponían y contaban la energía, lo que contaba el doctor Millán, la importancia de sobreponernos, del esfuerzo de que esta pelea la vamos a vencer, y porque había que dar la sensación al ciudadano de que, de la manera que fuera, con todas las dificultades que había, se podía vencer a este virus, y al menos intentarlo y pelearlo. Pero la vivencia personal había quedado fuera. Y esa era la cuestión que a mí también me llamaba la atención, para decir, esto es lo que habría que contar. Y es algo que, por desgracia, al menos en los primeros momentos, en los meses duros de la pandemia, desde luego, en marzo y en abril, difícilmente lo pudimos contar en los medios de comunicación. Ahora la cuestión es diferente, ha pasado tiempo, y ahora hay imágenes, y hemos estado los medios en las UCIs, en los lugares, digamos, más crudos de la pandemia, donde antes había mucho daño. Pero en los momentos clave, cuando el virus, digamos, nos estaba atacando con más fuerza, en aquel momento estábamos ausentes. Y dejamos a la sociedad huérfana de esas imágenes, por una cuestión de autocensura, repito, pero también porque las administraciones no nos facilitaban poder estar con los equipos de protección que hicieran falta, pero no nos dejaban estar en los lugares donde creo yo que debíamos estar. Y esa es una crítica que a mí me surgió y que me parecía que había que contarlo. Por eso, de alguna manera, el libro ha sido una suerte de terapia. Había que escribir como terapia para mí mismo, porque me sentía reconfortado pensando en que algunas de las cosas que yo creo que hemos hecho mal o no tan bien como podríamos haber hecho, se pueden mejorar a futuro. Y de la misma manera creo que los sanitarios, a través de las experiencias que ellos me han contado y lo que han relatado, los que están aquí, 36 y una carta anónima de una doctora en una residencia de mayores, pero también otros muchos con los que he hablado a lo largo de este tiempo, claro, ellos me decían que necesitaban
esta especie de catarsis, necesitaban poder despejar tanto dolor y compartirlo con alguien. A veces, pues por eso me decían, oye, el haber estado o participado en este libro me ha servido como terapia. En lugar de llamar al psicólogo, pues me ha venido bien leer el testimonio de otros compañeros y eso me ha permitido liberar ese pesar que tenía acumulado. Y luego yo creo que es importante la reflexión que desde los medios de comunicación tenemos que hacer en relación a lo que contamos y a lo que no contamos, y a qué cuestiones le damos importancia y qué otras son menos importantes. Como decía Antonio San José, nosotros lo que contamos es la realidad, pero si la realidad no es toda la verdad, entonces tenemos un problema. Y hay que buscar esa verdad. Y la verdad más íntima, como yo digo, de esta pandemia es la que he conseguido a través de los testimonios, de las entrevistas, de las charlas con los protagonistas, los 37 protagonistas de este libro y otros muchos que también me han contado su historia y me ha servido para darme cuenta de, de eso, de que tenemos unos profesionales sanitarios que a veces pensamos no nos los merecemos por los comportamientos sociales que vemos y también porque creo que desde los medios de comunicación, en ese sentido, lo digo también en el libro, hemos llegado tarde. De la misma forma que todos los países del mundo, incluido China, llegó tarde a la hora de afrontar una pandemia como esta, nosotros, yo creo, desde el punto de vista de criticar, en el mejor sentido de la palabra, para bien y para mal, pero criticar, contar con visión crítica lo que estaba ocurriendo, creo que no hemos sido suficientemente críticos con algunos comportamientos que pensábamos que eran, en fin, minorías y que luego hemos ido viendo, yo lo digo en el libro, en el circo de la desescalada, que no eran tantas minorías. Y ahora, por desgracia, seguimos viendo algunos comportamientos que, claro, 8 meses después de la pandemia, nadie en este país ni en el mundo puede pensar que es que yo no sé cómo se contagia el virus, yo no sé qué debo hacer para protegerme a mí y para proteger a los que tengo a mi alrededor. Y seguramente eso sea un trabajo de comunicación que hace falta. Si no lo han hecho, porque es evidente que ha faltado por parte de las administraciones para ser más pedagógicos a la hora de establecer ese tipo de mensajes y que la ciudadanía se sienta corresponsable en la medida que les corresponde de llevar a cabo esas medidas para la protección de la salud, creo que ahí tenemos que hacer un trabajo en los medios de comunicación todavía mucho más intenso del que hemos podido realizar en este tiempo. Y eso es lo que me llevaba a contarlo y a analizar determinadas historias que forman parte de nuestro día a día, pero que condicionaban los titulares que veíamos en los medios, condicionaban el que en lugar de hablar de esos sentimientos, de esas dificultades que se observaban en los hospitales y que nos contaban los sanitarios, hablábamos de la cuestión política y de la utilización de determinadas cuestiones simplemente por el interés político, no por el interés de la ciudadanía ni por el interés público. Y claro, eso llamaba mucho la atención porque los sanitarios me contaban, en la televisión, en los medios, se habla de política, de la refriega, como decía el doctor, de la bulla política por 1000 historias en relación con la pandemia y no se habla de que había que reforzar la atención primaria, había que reforzar los rastreadores, había que reforzar los servicios, había que dotar a los sanitarios de herramientas suficientes, primero para no contagiarse, para no enfermar y poder cuidar a sus pacientes. Y eso no lo teníamos resuelto. Había que ser capaces de buscar alternativas terapéuticas. En esto de la guerra que antes decía, lo que nos gusta mucho a los medios, había que hablar del arsenal terapéutico, un término también muy bélico, ¿no? Bueno, había que buscar eso y había que hacerlo todo casi al mismo tiempo y corriendo. Y al tiempo que los sanitarios salían de trabajar y se marchaban a sus casas, después de llorar en el coche o en el garaje o en las escaleras antes de entrar a casa, lo que hacían era, en ese poco tiempo que tenían, era estudiar y ver qué nuevos estudios se habían planteado, sin evidencia científica realmente, pero estábamos en una situación, eso, de auténtica guerra. Y había que hacer triajes de la misma forma que se hacía triaje de guerra en los hospitales, en los servicios de urgencia. Había que hacer ese trabajo de especial complejidad para que los sanitarios, durante su poco tiempo de descanso, le dieran vuelta a nuevos estudios con los que al día siguiente, en las sesiones clínicas, hablar con sus equipos, con sus grupos y plantear, oye, hacemos esto, los italianos están haciendo este tratamiento, ¿qué hacemos nosotros con esto? Y ese tipo de situaciones la gente lo desconoce.
Y yo creo que merecía la pena que supieran de primera mano por los protagonistas de qué forma han vivido, han sentido ellos esta pandemia y que podamos entender también el hartazgo a veces, pero sobre todo el cansancio infinito, como comentaba el doctor Millán, de tanto esfuerzo a pesar de comportamientos poco responsables o poco cívicos que nos hacen plantearnos a veces dudas de si la sociedad de verdad sabe agradecer o va a saber agradecer suficientemente a los sanitarios, en este caso de nuestro país, el inmenso trabajo que han venido haciendo y que siguen haciendo y seguirán haciendo para protegernos, a sabiendas de que estamos ante algo nuevo, desconocido. La naturaleza nos pone en nuestro sitio y, por desgracia, tenemos que seguir aplicando, lo comento en algunos capítulos del libro, las mismas opciones que sabemos que triunfaron en la Edad Media, con las grandes pestes, con otras pandemias, que era quedarnos en casa, a costa de que las economías puedan sucumbir, a costa de que haya muchas personas que se quedan sin trabajo, que tienen que acudir a las colas del hambre, que lo hemos llamado en los medios de comunicación, a costa de eso, pero si no tenemos vida, el resto no sirve de nada. No hay economía que pueda funcionar si no hay personas que lo levanten y que innoven y que se comprometan. Y eso es un poco lo que yo he tratado de buscar en el libro. Y al hilo de lo que ya comentamos, para terminar, a mí me gustaría sobre todo agradecer a todos y cada uno de los 37 personas que forman parte con sus testimonios de este libro COVID-19 en nuestra guerra, también esos otros que no están aquí, pero que también me contaron su vivencia. Y también un recuerdo que quiero hacer, porque al inicio de cada uno de los capítulos yo pongo algunas estrofas de algunas de las canciones que fueron surgiendo a través de redes sociales principalmente y que se difundieron y que se publicaron. Canciones que surgieron en el confinamiento, en los peores momentos, para tratar de animar a los ciudadanos a que pudiéramos sobrellevar esto de la mejor manera posible. Y eso es lo que yo he intentado en este libro. Digo hemos porque es en plural. El protagonista no soy yo, el protagonista son los que cuentan sus historias y esos otros anónimos que también están por ahí y que me han servido de mucho para poder escribir este relato emocional que a mí me gusta llamar. Y ya simplemente me gustaría pues que tuvieran en cuenta aquellos que nos ven a través de esta retransmisión en streaming, que tienen ahí un código QR a través del cual, haciendo una captura, les va a llevar a la página web de la Fundación Lili y ahí podrán rellenar el cuestionario para hacerse con un ejemplar de este libro, COVID-19 en nuestra guerra, que espero que sirva para eso, para al menos llamar la atención de los medios, de la sociedad, de los sanitarios, de las autoridades políticas, en definitiva de todos, para que seamos más sensibles y que busquemos ese humanismo que esta pandemia ha roto de manera muy importante en la típica relación médico-paciente. Y eso pues merece la pena saber que conviene recuperarlo lo antes posible. Las tecnologías a veces nos ponen un pequeño freno, pero también son una herramienta útil y habrá que saberlo aprovechar de la mejor manera posible. Así que para mí ha sido un placer escribir esto y pintar, porque era pintar emociones, lo dice José Antonio Sacristán en el prólogo. Este es un libro para sentirlo, para vivirlo, para imaginarlo, y como creo que a la sociedad nos ha faltado las imágenes de las consecuencias reales de esta pandemia, pues que cada uno con la lectura del libro, más allá de las 12 ilustraciones que he podido realizar, pues que se imagine esas, que los sentimientos se le lleven en base a los autores, a los protagonistas de los libros, los sanitarios y los pacientes. Muchas gracias. Pues, Alipio, muchas gracias nuevamente y enhorabuena por hacerte portavoz, básicamente, como dices, de todas estas personas, de todos estos relatos, a través tanto de tus cuentos como de tus dibujos, poder relatar estas emociones. Obviamente no era tarea fácil, y poder hacerlo con el rigor periodístico que te caracteriza, pues es una proeza, y obviamente estoy seguro que muchas personas que nos siguen hoy por streaming tendrán muchas ganas de poder descubrir la obra. Enhorabuena nuevamente, esto nos lleva a la clausura de nuestro evento. Quiero finalmente agradecer nuevamente a todos los ponentes y a todos de vosotros que nos habéis acompañado por streaming. Buenas noches.
Muy bien. Ahora podemos...